22 horas con 19 minutos. Hemos invitado a nuestros estudios a Juan Pablo Velasco, a quien agradezco mucho por estar con nosotros, acompañante en la fórmula de Libre de Tuto Quiroga. Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto. Jorge, el gusto es mío, feliz de estar acá en tu programa. Bueno, hablemos un poco del candidato. Me acuerdo que la primera vez cuando te presentaron tuve la oportunidad de conversar contigo en este mismo espacio y te hacía algunas consultas respecto al perfil, el candidato, los desafíos hacia adelante. ¿Cómo ha cambiado la situación? Porque, bueno, en ese momento muy nuevo en política, ahora ya tienes algunas horas de vuelo. Sigo siendo muy bueno, si me comparás con los otros candidatos, con los otros candidatos a vicepresidente. Pero sí, a ver, aquí lo importante es siempre aprender. Lo importante es también ser uno mismo y tener las ideas claras y el norte claro. Es muy importante no llegar con vergüenza al futuro. Y por supuesto que no soy político y me parece una virtud en este momento. Me parece que Bolivia necesita menos gente con experiencia política y más gente con experiencia en tecnología. Pero te va a tocar desenvolverte en un ambiente estrictamente, eminentemente, puramente político, como es la Asamblea Legislativa. Y además una Asamblea Legislativa que, por lo que se ve hasta acá, va a tener una fragmentación en cuanto a su composición. Por lo que se ve acá, hasta acá, como decís, la oposición democrática va a tener mayoría en la Asamblea. Van a haber varios partidos con representación. Van a haber varios partidos con representación, pero la oposición democrática va a tener mayoría en la Asamblea. Y lo que nosotros estamos proponiendo también es el voto nominal. El voto nominal es una herramienta democrática, una herramienta que está en la Constitución que no se usa. ¿Por qué no se usa? Proponemos eso. Ahí vamos a saber realmente qué parlamentarios están yendo en contra de los intereses del país. Porque hoy por hoy la Asamblea es una caja negra. En primer lugar, no se juntan nunca. Están metidos en las comisiones y no pasa nada. Han habido 8 salas plenas este año. ¿Cómo puede ser? En todo el año. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es transparentar y cambiar absolutamente todo de adentro. Y la tecnología ayuda a eso. Por supuesto que hay que tener consenso político. Por supuesto que hay que trabajar mucho. Por supuesto que vamos a dialogar. Por supuesto que vamos a trabajar, a consensuar. El consenso no es optativo. Es obligatorio porque Bolivia está atravesando una crisis monumental. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, te va a tocar moverte en aguas ciertamente nada fáciles. Por eso hacía la acotación respecto a que te va a tocar un ambiente muy político, tremendamente político. Y cuando tú hablas de política, hablas pues de una serie de intereses, no solamente por visión de país, sino de los propios intereses de los partidos. Entonces, si te toca llegar a ser vicepresidente, ¿cómo vas a administrar ese relacionamiento? Con fuerzas que serán de la oposición, con fuerzas que serán de la izquierda, con fuerzas que buscarán su propio camino. Hablaste de intereses y vamos a buscar el interés que tienen los bolivianos. Vamos, por supuesto, a consensuar, a dialogar con todos los parlamentarios que se ganaron, por supuesto, ese espacio por el voto del soberano. Eso es muy importante. Pero todas las personas que estén yendo en contra de lo que el pueblo boliviano necesita, que hoy por hoy es la crisis económica, no hay trabajo, no hay gasolina, no hay dólares, los 100 bolivianos no alcanzan para nada. Y mientras vamos con los intereses del boliviano, vamos a hablar con todos los que se ganaron por el voto estar ahí. Y por supuesto que los que vayan en contra de los intereses bolivianos, en contra del pueblo boliviano, ahí seguramente no vamos a tener nada que negociar con ellos. Bueno, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades en esta carrera electoral? Bueno, yo creo que tenemos un binomio bastante complementario, ¿no? Tenemos la capacidad y la experiencia de Tuto Quiroga. Él ya fue presidente, ya fue vicepresidente, fue ministro también muy joven, entonces conoce muy bien. Él ya fue vicepresidente y sin mayoría también logró muchísimas cosas positivas en la Asamblea cuando la presidió. Y bueno, complementario por ese lado, yo soy empresario, yo sí soy empresario, yo no he sido nunca político, no he sido candidato, no he fundado un partido, no he militado en un partido, no he sido ni ministro ni viceministro. Yo soy empresario en serio. Pero cuando me convierta en político, Jorge, no me va a dar vergüenza. Ya estás de político, bueno, ya eres político. Pero no me va a dar vergüenza decir las próximas elecciones o en 5 años, no me da vergüenza decir que soy político, porque no hay un orgullo más grande que servir a tu país. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no entiendo por qué hay candidatos que dicen que son empresarios cuando han sido políticos y les da vergüenza, pero no entiendo. A mí no me da vergüenza. Yo no voy a llegar con vergüenza al futuro. Yo voy a estar orgulloso de la decisión que hemos tomado. Voy a estar orgulloso del cambio de vida que hemos decidido tomar, pasar del sector privado al sector público, porque sé que va a ser por el bien y por el futuro de los bolivianos. ¿Qué le atrae a un joven empresario pasar a la política? Yo sé que me vas a decir servicio al país, pero ¿qué otros elementos más le puede llamar la atención en medio de una crisis multidimensional? Mira, los jóvenes, yo ya no soy tan joven, tengo 38 años, pero hay muchos más jóvenes, por supuesto, que pueden estar también en esta posición. De hecho, hay 2 candidatos a presidentes que tienen exactamente mi edad. Pero los jóvenes de nuestra generación nos gusta cambiar las cosas desde adentro.
¿no? Las redes sociales han traído un boom de mucha crítica, de todos comentan, todos a través de un celular realmente dicen lo que quieren, pero realmente hay una visión muy importante de cambiar las cosas desde adentro. La única forma de cambiar lo que está mal es desde adentro. Cuando un plomero quiere arreglar una tubería, tiene que mojarse, tiene que embarrarse. Bueno, nosotros queremos, junto con Tuto Quiroga, arreglar el país, solucionar la crisis económica, el plan de salvataje económico, solucionar todo lo que está mal en Bolivia desde adentro. Dime 3 cosas que cambiarías, o 3 leyes, las más importantes que tú, si llegas a ser vicepresidente y presidente nato del Congreso, impulsarías. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, lo más importante que tenemos que hacer es el presupuesto general del 2026, que tiene que estar aprobado hasta el 31 de diciembre. No hay mucho tiempo, desde el 8 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Y ese presupuesto nosotros tenemos que cortar el déficit fiscal. Vamos a ahorrar 2.500 millones de dólares del presupuesto general del próximo año, cortando el déficit fiscal que nos va a dar un ahorro de más del 50% año a año, que sigue siendo alto el 5%, pero es un gran cambio. Punto número 2, la ley del Banco Central. El Banco Central no puede ser la caja chica del Estado. No puede, con una emisión monetaria inorgánica y explosiva, estar subsidiando el déficit fiscal que estamos. Ya hay una ley de eso, pero se aprueba por mayoría simple. Tenemos que cambiarla para que si el Banco Central le da plata al Estado, sea por mayoría absoluta o que directamente no sea. Hay que ponerle un candado al Banco Central. Y la tercera, por supuesto, es la ley del paquete de inversión. Bolivia está como está porque importamos mucho más de lo que exportamos. Y es porque las exportaciones son bloqueadas. Y es porque las importaciones también tienen aranceles altos. Vamos a cambiar la ley de minería, por supuesto, la ley de agricultura, tenemos que hacer la ley de litio y tiene que haber una ley de protección a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, para que haya seguridad jurídica y para que venga inversión extranjera. Ahora, Quiroga dijo que esto es hasta Navidad. ¿Está bien ese tiempo? ¿Tú crees que está bien ese tiempo? Hasta Navidad son algunas cosas, pero otras cosas son mucho antes. Por ejemplo, sabemos que el actual gobierno, la actual gestión, nos va a dejar 0 reservas de gasolina y de diésel, nos va a dejar 0 reservas de moneda extranjera, que hoy por hoy ya está en bajos históricos, hay que ver cómo lo dejan. Entonces, pero el pueblo no va a aguantar 2 semanas sin combustible. El pueblo no va a aguantar menos 100 días. Si el pueblo está aguantando hoy por hoy, como están las colas, como está hoy por hoy, es porque hay elecciones en 19 días. Pero, habiendo dicho eso, nosotros necesitamos acudir al plan de salvataje económico para un paquete de emergencia del cual podemos ser aptos para que por lo menos estabilizar el suministro de combustibles los primeros 4 meses, para que después tener tiempo de estabilizar la economía, que son las leyes que te dije. A ver, se ha mencionado mucho que tu presencia, tu candidatura, tu acompañamiento en la fórmula se debe a que tú tienes una visión de digitalizar el país, modernizar. En un país donde el Internet es el más lento de Sudamérica, donde es el más caro de Sudamérica, ¿cuánto tiempo te va a demandar ese proceso? Porque digitalizar no es fácil, hace falta plata. Modernizar, mucho más. ¿Cuánto tiempo tú estás estimando de ese proceso? Si entendemos que esa es la parte fuerte de tu presencia. Hay cosas urgentes y cosas que no son tan urgentes. Nosotros en los próximos 5 años tenemos el plan de que el 100% de los trámites del Estado y de que la relación que tenés vos con el Estado, que tengo yo con el Estado y que todos los bolivianos tenemos con el Estado, cambie totalmente. Que deje de ser una relación de filas, de burocracia, de fotocopia y de coimas. Y bueno, hay que decir también que, por supuesto, el Internet no es el mejor. Vamos a tener una propuesta de Internet de, por supuesto, abrir la inversión extranjera. Hoy por hoy hay 3 empresas de telecomunicaciones que solamente una hay invirtiendo internacional y eso es porque no hay seguridad jurídica. Tenemos que ir por una política de Estado del 5G. El 5G es el Internet que está en toda Latinoamérica y no está en Bolivia. Y hablando un poco del acceso a Internet, es verdad lo que decís. En las áreas rurales, el 66% de las personas no tienen acceso a Internet. ¿Y eso cómo se cambia? Eso se cambia con Internet satelital, por supuesto. Y ahí lo que tenemos que hacer nosotros es no hacer lo que tienen que hacer los privados. Por ejemplo, el satélite que lanzamos, el Tupac Katari, que ahora en 2 años se cumple su vida útil, nunca cumplió esa función. Porque el otro día viajando de Oruro a La Paz por tierra, no tuve Internet el 90% del viaje. ¿Y qué pasó ahí? El gobierno se puso a hacer lo que tienen que hacer los privados. Hay un montón de empresas de Internet satelital de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, que ya le pueden prestar ese servicio al gobierno. Incluso ya están trayendo propuestas de que te dan 1 año gratis para probar su servicio para después firmar un contrato. ¿Vendrían empresas entonces? Por supuesto que sí. En temas tecnológicos y en tema, por supuesto, de litio y en estos temas de tecnologías avanzadas,
Los gobiernos no tienen que hacer lo que hacen los privados. El gobierno tiene que poner las reglas y hacer que se cumplan las reglas. Y darle seguridad, por supuesto, al consumidor y también a la inversión privada. Pero las grandes inversiones en tecnología tienen que hacer el sector privado nacional, pero en este caso no hay empresas nacionales que hacen eso. Tiene que ser inversión extranjera. Muy bien. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Algunos de los detalles que hemos conversado con Juan Pablo Velasco. A 19 días de las elecciones, nada debería pasar, deberían haber elecciones. Todos creo que estamos comprometidos con que existan elecciones. ¿Tú crees que hay riesgos en estos 19 días que vienen? No hay riesgo, van a haber elecciones. ¿No hay amenazas? Hay amenazas, pero no hay riesgo. Los que amenazan ya fue, ya tampoco hay que hablar mucho de ellos, darle mucha prensa. El ciclo normal se acabó. Empieza un nuevo ciclo, empieza una nueva Bolivia. Y eso es lo que va a pasar. Van a haber elecciones, pero no porque es la fecha. Van a haber elecciones porque el pueblo boliviano lo necesita. Si el país está como está, funcionando entre comillas, con toda la crisis económica y como estamos, es porque las elecciones son en 19 días y están aseguradas. Muy bien, te agradezco mucho por estar con nosotros. Un gusto. Gracias a Juan Pablo Velasco.